Hola, bienvenidos a otro de nuestros cursos donde aprenderás todo lo que necesitas saber sobre uñas postizas. En esta ocasión estaremos viendo el paso a paso de cómo hacer desde el principio a fin tus propias formas esculturales. Pero todo esto tiene un objetivo, ¿cuál es? Quédate hasta el final para descubrirlo. Recuerda que estamos viendo todo lo que tiene que ver con las uñas esculturales, pero estamos empezando a estudiar este curso, así que una de las cosas que me he fijado que pasa cuando doy clases es que se les dificulta mucho el colocar la forma escultural. ¿Y por qué se nos dificulta tanto colocar la forma escultural? Estos son algunos motivos por los que nos pasa esto al principio. En primera, no todos los dedos son iguales. En segunda, no todas las formas son iguales. Tercera, no todas las uñas son iguales. Y cuarta, no hay dedos con uñas perfectas. Y toda esta variante es por la que se nos dificulta aplicar lo que son las formas esculturales. Si hubiera una uña perfecta y única en todos los dedos, esto no pasaría. Hay personas que llegan solo con una parte de la uña hasta aquí y toda esta parte es solo piel y no hay uña. Y así como esto, muchos casos. Entonces, ¿de qué se trata el uso de la forma escultural? Ya que la colocación adecuada de la forma escultural tiene muchísimas variantes, ya que en una misma mano yo puedo tener hiponiquios muy redondos o hiponiquios rectos o hiponiquios ovalados o hiponiquios expuestos, también hiponiquios ocultos, y todo en una misma mano. Ahora imagínate en cada clienta. Antes de continuar, solo recuerda que si no sabes qué es intermedio para que aprendas a detalle todo sobre las uñas postizas. Por esta razón no olvides suscribirte y darle like a todos los videos para así continuar realizando cursos exclusivamente para ti, que te gusta toda la belleza del mundo de las uñas. Ok, entonces comenzamos. ¿Sabes qué es y a qué se le llama encastre? Encastre son esos puntos laterales de la sonrisa donde se empotra la uña acrílica. Los puntos laterales de la sonrisa en el contexto de las uñas acrílicas se refiere a las áreas en los bordes laterales de la uña donde se coloca y se adhiere la uña acrílica para crear una sonrisa o curva característica en la punta de la uña. Estos puntos son críticos para dar forma y estructura a la uña acrílica durante el proceso de modelado y esculpido. Algunos puntos claves a tener en cuenta son la ubicación. Los puntos laterales de la sonrisa se encuentran en los bordes laterales de la uña natural, cerca de los lados de la cutícula y se extienden hacia los extremos de la uña. Su colocación precisa es esencial para lograr una curva uniforme y estética en la uña acrílica. También su función. Estos puntos son fundamentales para crear la forma y el grosor adecuado en la parte superior de la uña acrílica. Ayudan a definir la curvatura característica de la sonrisa en los puntos de la uña y proporcionan un punto de apoyo para que la uña acrílica se adhiera de manera segura a la uña natural. La adhesión. El adhesivo del material acrílico se aplica en estos puntos laterales de la sonrisa antes de colocar lo que es la uña acrílica en su lugar. Esto asegura que la uña artificial se mantenga en posición y se adhiera de manera firme y segura. Y lo que es el modelado. Después de que se coloca la uña acrílica en estos puntos, se procede a dar forma y esculpir la uña para que tenga la curvatura y el grosor deseado. Esto se hace utilizando limas y otras herramientas especializadas. Como verás, es necesario que podamos dominar toda esta información para lograr una colocación perfecta y un adecuado uso de las formas esculturales. Y es importante dominar todo esto y saber para qué sirve cada uno y saber cómo usarlo. Así que te recomiendo realizar este ejercicio de crear tu propia forma escultural con tu propia creatividad y a ciegas, sin líneas,
sin números, sin colores, sin nada, y de esta forma poder entender por qué se utiliza este papel. Así que comencemos a hacer estas plantillas. Te recomiendo hacer primero estas que yo voy a hacer y copiar de un molde, y posteriormente realiza tú tu plantilla personal con tu propia creatividad. Así que comencemos viendo qué material vamos a necesitar. Lo que vamos a necesitar es una cartulina, cinta adhesiva, cinta doble cara, tijeras, lápiz, cúter y una regla. Lo primero que vamos a hacer es colocar cinta adhesiva en la cartulina de esta manera. Vamos a tratar de pegarla muy bien y que no queden pedazos en donde no se hayan pegado muy bien, que quede todo liso. Como verás, a mí sí me quedaron lugares donde no se pegó muy bien lo que es la cinta adhesiva, y eso nos va a ayudar a la hora de colocar el acrílico. Posteriormente vamos a cortar en donde vamos a trabajar, y en la parte de atrás medida en donde quepa muy bien nuestros dedos, y unos dedos grandes, que muchas veces es lo malo, que cuando compramos lo que son las formas esculturales no vienen de un tamaño adecuado. Así que cuando son unos dedos más grandes con unas uñas grandes, tendremos que cortar las formas esculturales para que se amolden al dedo que tenemos en ese momento. Como no cabe el dedo o la uña, lo que haremos sería cortar normalmente y hacer más espacio. Así que te recomiendo que a la hora de crear tu propia forma escultural, la circunferencia la hagas de 3 centímetros de diámetro. Normalmente las formas esculturales la traen de 2.5 centímetros de diámetro. Lo primero que vas a hacer siempre es dividir siempre lo que es el rectángulo o la forma, tanto a lo largo como a lo ancho. Vamos a dividir la forma midiéndola
Así que ahora comenzaremos a cortar. Corta un trozo de papel cartulina lo suficientemente grande para cubrir toda la uña y la extensión deseada. En forma de punta de flecha y las uñas en forma de ataúd. Hay que investigar estas formas y aquí te dejo el video en donde hablamos de este estilo de uñas. Ten en cuenta la forma de los dedos de la clienta y las manos a elegir de las formas de las uñas. Algunas formas pueden verse mejor en manos pequeñas, mientras que otras pueden ser más favorecedoras en manos grandes. Muy bien, ya tenemos nuestros moldes personalizados. Es un ejercicio que siempre dejo para que de alguna u otra manera se empiecen a familiarizar con lo que son las formas de uñas esculturales y así vean qué es lo que van a necesitar a la hora de elegir uno de ellos y con el que van a trabajar, para que les ayude a facilitar lo que es el trabajo de uñas y moldeado de uñas acrílicas, poligel o de gel.